del webinario o lo que buscamos con el webinario es responder a si vamos camino a un crash, a una gran crisis económica, como la gran mayoría de fuentes están vaticinando. Sí, es algo muy importante, sobre todo a tener en cuenta, que ninguna crisis anterior ha sido pronosticada tanto como esta que todavía no ha empezado. ¿Sí? Pero muchas fuentes, muchos expertos ya están anunciando desde hace unos años atrás un gran crash, una gran recesión. Se está hablando también de esta inflación. Vemos muchos términos en este momento de lo que de macroeconomía, pero realmente estamos en esa situación hoy en día, sí, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que estemos en una situación y que entremos en un crash? Esa es la pregunta. Entonces, para ello vamos a analizar unos indicadores macroeconómicos y vamos a entrar a ver las diferentes gráficas para índices, forex, energía y criptomonedas. ¿Sí? Si tienen preguntas después del webinario, que suele pasar, las pueden enviar a info@thefinancialforecast.com. Sí, por supuesto, con toda la paciencia que han tenido esperando, ningún problema, voy a responder a todas las preguntas que manden. Los pronósticos que vamos a ver, análisis de gráficos, los tienen en la página de financialforecast.com también, la parte de Free Forecast, si los quieren rever. Y si quieren pasar 20 minutos para resolver más dudas en un uno a uno conmigo, también lo pueden hacer de forma gratuita. Por lo tanto, vamos a empezar con la parte macroeconómica. Es la mejor forma de poder responder a si estamos entrando en una crisis o no. ¿Qué es lo que sucede con los indicadores macroeconómicos? Es como una especie de termómetro de la salud económica de un país. En este caso nos centramos en Estados Unidos, pero como las economías hoy en día son tan globales, que existe una alta correlación en, por ejemplo, índices mundiales. El primer indicador que vamos a ver es la tasa de desempleo y su correlación con el índice Dow Jones. Muy importante y muy interesante de ver. Cada vez que hubo crisis económica, por supuesto, la tasa de desempleo se refleja en esa crisis y aumenta a una gran velocidad, que son las elipses rojas que se pueden ver en la gráfica. La última gran crisis, podríamos decir, cuando se ha disparado la tasa de desempleo fue durante la crisis del COVID. Se entró en una recesión muy pequeña, pero se entró en lo que es una recesión durante la crisis del COVID. Por lo tanto, se hablaba mucho de que se iba a entrar en una recesión. Los indicadores que se suelen utilizar comúnmente para pronosticar una recesión marcaban ello. La recesión se dio, fue mucho más corta, la corrección fue muy rápida, fue muy abrupta y fue bastante profunda. Pero lo que fue recesión ha durado muy poco y vamos a ver por qué la recesión ha durado poco. Y los índices, todos los índices, a pesar de esa gran masa de expertos y medios de comunicación que estaban vaticinando un gran crash y una gran corrección, los índices han establecido nuevos máximos históricos. ¿Sí? Es un sentimiento muy parecido al que estamos viviendo hoy en día. Hay muchísima negatividad, hay un gran consenso por parte de expertos y medios de comunicación en vaticinar una crisis que se acerca, como sucedió en la época del COVID. Y todo lo que tuvimos fue exactamente lo contrario, fueron índices marcando nuevos máximos. Pero si vamos hacia, manteniendo esta idea de correlación, vamos a la crisis del 2009, ¿sí? Tuvimos esta gran crisis financiera, se disparó la tasa de desempleo y lo mismo sucedió durante el 2000. ¿Sí? Con la burbuja del punto com, donde también se disparó nuevamente la tasa de desempleo y tuvimos esa corrección en mercado. Por lo tanto, si vemos ahora la tasa de desempleo, es muy baja y estamos nuevamente sobre niveles pre-COVID. Eso nos da una indicación de que el mercado laboral en Estados Unidos y en el resto de, vamos a decir, Europa, es sano, es fuerte y no se está viendo un aumento en esa tasa de desempleo, a pesar de que el índice, en este caso el Dow Jones, ya ha empezado una corrección. Este es el primer indicio que nos dice que muy probablemente no estemos frente a una crisis financiera como la que tuvimos durante la crisis del COVID,
durante el 2009 con la subprime y en el 2000 con la burbuja de los .com. ¿Ok? Primer punto a tener en cuenta. Seguir muy de cerca este indicador, porque es el que nos va a decir cuándo podemos entrar en una crisis financiera porque se va a ver reflejada esa crisis en la salud laboral del país. ¿Sí? Cualquier duda, pregunta la pueden mandar a través del chat. Vamos a ver qué sucede con el PIB, el PBI, perdón, el Producto Bruto Interno y la tasa de desempleo. Tenemos lo mismo. Si nos centramos en los últimos 3 años, vemos cuál fue la reacción del PBI y la tasa de desempleo y es bastante interesante de ver. Recordemos que en el 2020 se inició la crisis del COVID y entró el mundo entero prácticamente en un encierro. Se paró o se pensó que se iba a parar absolutamente toda actividad económica, que se iba a detener el consumo, que todo iba a estar como una especie de congelador, donde íbamos a ver unas grandes consecuencias a nivel económico. Eso es lo que se refleja en la primer caída, ¿sí? Enfrentamos, vamos a decir por primera vez, esta pandemia a nivel global. La reacción es detener un poco las economías, ajustar las plantillas, ¿sí? De personal, acorde a una recesión y a un estancamiento económico, a una total desaceleración. Y es donde vemos ahí esa caída del PBI y ese aumento tan grande de la tasa de desempleo, ¿sí? Muy rápido, comparable con el aumento en la tasa de desempleo de la crisis de 1929, con la diferencia de que esta vez se produjo todo de forma muy rápida y en el 29 tomó aproximadamente 2 años en alcanzar máximos de desempleo. En este caso tardó solo un par de meses en alcanzar el pico de desempleo. Pero después tuvimos absolutamente lo contrario. Y la pregunta a esto es, ¿por qué razón no se detuvo la economía? Vemos un aumento muy importante nuevamente del PBI y una caída muy importante de la tasa de desempleo. Eso quiere decir que las economías han seguido funcionando de una forma diferente, pero han seguido funcionando a pesar de que estábamos todos encerrados en casa. Y el motivo de esto es que tenemos una herramienta que antes no teníamos, que es la posibilidad de vivir a través de un mundo digital. El consumo se hizo a través de tiendas online, ¿sí? El .com. Si vemos los earning release, los beneficios que han tenido las empresas top durante la temporada del COVID, durante la crisis del COVID, han batido récords, porque teníamos la posibilidad de seguir consumiendo, seguir adquiriendo productos, seguir demandando a través del canal digital que no lo teníamos en la crisis del 2009 y menos en la crisis del 2000. Y esta gran herramienta al final es la que permitió un aumento del consumo masivo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Pero ahí tenemos el porqué. Hemos sido capaces de adaptarnos y de hacer frente a un encierro a través de esta herramienta que es poder vivir en cierta forma en un mundo digital, trabajando desde casa, consumiendo desde casa, ¿sí? Todo haciéndolo a través de la computadora. También vamos a ver lo que es la correlación entre los tipos de interés y la tasa de desempleo, ¿sí? Lo mismo, correlación de tipo negativa. Existe una bajada de tipos de interés, tenemos ese incremento en la tasa de desempleo, bajada de tipos de interés nuevamente e incremento de la tasa de desempleo. Lo que vemos es una desincronía entre lo que es tasa de desempleo y perdón, lo que es tipos de interés y tasa de desempleo. Si vemos que lo que es la Fed incrementa los tipos y una vez que alcanza un máximo reacciona a una bajada de tipos de interés cuando la tasa de desempleo se ha disparado. Si vemos actualmente estamos en una zona muy baja de tipos de interés. ¿Sí? Se habla de que vamos a alcanzar un 3,4%, ¿sí? En incrementos durante este año, pero la Fed ha dejado también muy claro, Powell,
que se va a incrementar el tipo de interés solamente si es necesario. Por lo tanto, vamos a tener unas decisiones sobre el tipo de interés que van a ser de reunión en reunión. ¿Sí? Por lo tanto, si la inflación se controla y vemos cambios en esta, ¿sí? Que no seguimos con este pace, ¿sí? Este ritmo de inflación, entonces no va a ser necesario incrementar los tipos. Históricamente, desde 2000 vemos que el techo de los picos de interés es cada vez más bajo. ¿Sí? Y la forma en la cual se utilizan las herramientas de política monetaria es diferente, porque también el concepto de dinero ha cambiado en los últimos 10 años. El dinero sabemos que es un activo de carácter infinito. Los bancos centrales pueden crear dinero de forma infinita, el dinero que haga falta. Pero es muy importante, ¿a qué se ata entonces ese valor del dinero a que las economías sigan funcionando? Y yo lo atribuyo simplemente a la confianza, ¿sí? Confianza en la economía del país, confianza en las políticas y medidas que cada país va tomando. Por eso Estados Unidos y Europa pueden hacer frente y utilizar este tipo de políticas monetarias en donde la deuda incrementa, pero la confianza no se deteriora. Seguimos teniendo confianza en ambas economías, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si vemos, las economías de ambos países siguen siendo robustas y sólidas, como veíamos anteriormente con la tasa de desempleo. El mercado laboral sigue fuerte, ¿sí? Lo que estamos viviendo es muy probablemente una compensación a una situación que fue totalmente extraordinaria, que es el encierro. Y el aumento masivo de consumo durante esos años es lo que ha creado este pico de inflación. En el momento en el cual volvemos a nuestra vida normal y el encierro termina, ¿sí? Como todo organismo natural, vamos a tender hacia un equilibrio. ¿Sí? El equilibrio en el consumo también se va a ver. Y el consumo va a caer, por lo tanto la demanda de productos, de servicios y demás va a cambiar. No va a seguir a los niveles que teníamos durante el periodo de COVID. ¿Sí? Vamos a volver a esto un poco más adelante. Pero es importante ver cómo los tipos de interés van generando cada vez máximos, cada vez más bajos, porque el concepto de dinero también ha cambiado y lo que se busca es crecer a un ritmo de inflación de un 2%. ¿Sí? La confianza es clave. Si un país, por ejemplo, latinoamericano, aplica las mismas políticas monetarias que aplica Estados Unidos y Europa, muy probablemente entren en default y entren en una situación de hiperinflación. ¿Por qué? Por la confianza. ¿Sí? No se tiene la misma confianza a un país latinoamericano, lamentablemente, que a Estados Unidos o a Europa. ¿Sí? Y eso es un punto clave para mantener este ciclo dentro de la economía funcionando, este ciclo del dinero. ¿Qué sucede con el mercado hipotecario, ¿sí? El mercado de compra-venta de bienes raíces? En este momento se ha incrementado, lo que es la tasa hipotecaria, ¿sí? Lo que va a generar una reducción del mercado hipotecario. Si vemos, ha habido un incremento muy alto en los niveles de precios en los últimos, vamos a hablar 10 a 5 años, alcanzando máximos históricos. ¿Por qué? Porque también el crédito hipotecario era muy accesible y vamos a decir, era muy barato porque los tipos eran, muy bajos. En este momento los tipos han aumentado, por lo tanto vamos a ver una ralentización muy probablemente del el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que tenemos máximos en el mercado inmobiliario, comienza antes de las recesiones. El interés hipotecario, sí, cada vez que tenemos un máximo, tenemos bajo tipo de interés y después es cuando tenemos el aumento de la tasa de desempleo y la caída en el tipo hipotecario. ¿Sí? Siempre tenemos esta mecánica en las tres últimas crisis. ¿Qué es lo que sucede ahora? Tenemos un mercado robusto, laboral,
No sabemos cuál va a ser el máximo que se va a alcanzar realmente con el tipo hipotecario. Se puede mantener estable, ¿sí? Durante un tiempo y después podemos llegar a tener ajustes. Pero de momento, como el mercado laboral sigue fuerte, no podemos y no vemos todavía el máximo o el pico en lo que es el mercado, el tipo hipotecario, todavía no podemos ver a futuro una crisis a través de este indicador. Como por ejemplo vimos en el 2000 tuvimos el máximo antes y tardó un tiempo, tardó unos años hasta que tuvimos la crisis del COVID y el pico de la tasa de desempleo. Ok, pero ahora volvemos nuevamente a economías más robustas y también es necesario que se ralentice un poco el mercado inmobiliario porque los precios y el mercado en general ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Un indicador que se suele utilizar mucho es la diferencia entre los tipos de interés, ¿sí? Entre lo que es un tipo corto, en este caso estamos usando 3 meses, y un tipo largo que es los 10 años. Cuando la curva se invierte, lo que sucede cuando se sale de esa curva, solemos entrar en periodos de recesión. Y este indicador ha funcionado muy bien en los últimos, vamos a decir, 40 años. Y tuvimos esa recesión al final que el indicador nos marcaba. Una vez que los tipos de interés tornaron hacia negativos y salieron, que eso sucede un poco antes de la crisis del COVID, tuvimos nuestra pequeña recesión durante el periodo de COVID, ¿sí? Por lo tanto, la recesión se ha dado, el indicador ha funcionado bien. ¿Podemos ver una nueva recesión entrante? Sí, se puede llegar a ver una nueva recesión entrante, pero vemos que el indicador es bastante claro. Cada vez que entramos en periodos negativos tenemos una única recesión. Periodo negativo, una recesión. Periodo negativo, una recesión. Y ya hemos tenido esa recesión. Corta, pero la hemos tenido. ¿Ok? Y esto también nos da pie a tener dudas sobre si vamos a entrar realmente en una gran crisis, crash o no. Sintetizando, a nivel macroeconómico hay mucha salud, ¿sí? Robusto y fuerte mercado laboral. Índices que están corrigiendo, pero todavía tenemos ese mercado laboral fuerte y no se está viendo esa correlación existente entre ambos. Seguidos que el precio del crudo en este momento está bajando y que la inflación se ha generado por un extremo incremento del consumo. Si vemos el consumo a través de lo que son las ventas minoristas, lo que se va a ver es que durante el inicio del COVID hay una caída muy fuerte, lógicamente, del consumo porque no se sabía qué era lo que iba a suceder, pero al poco tiempo después, cuando los índices empiezan a subir, tenemos un pico de consumo muy, muy grande, ¿sí? Y esto es lo que ha generado ese incremento de demanda. Y recuerden que el precio del crudo durante la crisis del COVID llega prácticamente a lo que es 1 céntimo por barril. ¿Sí? Si vemos este TradingView, la cotización se marca a 1 céntimo en un momento durante la crisis del COVID. Aumenta la demanda y es ahí cuando empieza a aumentar también el valor del crudo hasta alcanzar los máximos que tuvimos hace unos meses. ¿Sí? Pero ahora tenemos esa corrección, cosas a tener en cuenta importantes que pueden cambiar el curso de la inflación. Primero, la Fed ha reaccionado como todo el mundo espera, incrementando los tipos de interés, ¿sí? En este caso en 0,75, en 75 puntos básicos, ¿sí? Que es una medida fuerte y extraordinaria. Y ha sido bien recibida por la gran mayoría. Segundo, el precio del crudo está corrigiendo en este momento, es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, sí, va a dejar de impactar de forma tan fuerte en el resto de lo que es productos, logística y demás. Tenemos esos dos puntos. Y tercero, el consumo se está reduciendo. ¿Sí? No estamos consumiendo a los niveles que teníamos durante el COVID. ¿Sí? Por lo tanto, la demanda también va a disminuir y va a hacer menos falta eh, el uso de logística y demás, ¿sí? Como ha sucedido durante el periodo de COVID.
que era algo que nadie esperaba. Si vemos los inventarios de petróleo crudo durante la época del COVID, en cuanto se dio a conocer, los inventarios cayeron, estaban en mínimos, y de repente se produjo este gran pico de consumo y hubo que adaptarse a esto. Si vemos hoy en día, los inventarios van aumentando día a día porque hay menos demanda de crudo, ¿sí? Y esto también es favorable a ver una corrección en los precios. Ok, ¿alguna duda o pregunta antes de pasar a la parte de gráficos? No, está todo claro. Si no, cualquier duda que tengan, saben que la pueden mandar después del webinario a info@thefinancialforecast.com. Nos quedan 20 minutos. Vamos a entrar a índices mundiales. Lo que es índices, tenemos una muy alta correlación en todos los grandes índices. Y lo que estamos viendo es un ciclo de tipo correctivo al movimiento iniciado desde la crisis del COVID. Voy a saltar un momento, vamos a ver a entrar en TradingView. Ok, vamos a abrir TradingView para poder ver las gráficas y para poder ver los análisis. Sí, importante. Tenemos que ver las primeras correcciones. Vamos a entrar en este caso en el índice Standard Poor's. Como la correlación es muy alta, ¿sí? Entre todos los índices, al analizar el S&P, podemos extrapolar el análisis a Dow Jones, Nasdaq, Russell, índices europeos y demás. Se ve que está tomando parte una corrección que en una primera instancia, si tomamos en cuenta cómo se van construyendo las gráficas de los instrumentos financieros y teniendo en cuenta que esas gráficas reflejan el sentimiento de los inversores, estamos corrigiendo en una primera instancia la onda iniciada durante la crisis del COVID, que empezó en la semana del 23 de marzo del 2020, con un mínimo en, estamos hablando de 2191, y marcó un máximo el, la semana del 3 de enero del 2022, a inicios de este año, con un máximo en 4818. Si recuerden, el sentimiento, inclusive en la primera parte de esta onda alcista, era muy negativo y todos veían crisis. Y fue absolutamente lo contrario. Creamos nuevos máximos. Si analizamos la onda correctiva y vemos cómo se está desarrollando, ha alcanzado la primera zona de atracción, que es este rectángulo rojo que vemos en la gráfica. Los atractores son áreas donde el precio suele ir a buscar, ¿sí? Por lo tanto, va a buscar esta zona de atracción. Para poder conectar la onda motora y la onda correctiva, onda motora es aquella que discurre en sentido de la tendencia principal y onda correctiva en el sentido contrario, las conectamos a través de longitud y tiempo. Lo que vemos, el tamaño del rectángulo nos está indicando el tiempo en el cual tendríamos que ver idealmente alcanzar el mínimo para esa onda. Y las dos líneas oblicuas nos están marcando el tiempo ideal, cómo ese tiempo va creciendo en una cuestión de conexión de probabilidad. Vemos que esta onda correctiva se desarrolla dentro de estas dos líneas oblicuas y alcanza la zona de atracción donde está rebotando. Por lo tanto, ahora si vemos ATR, podremos llegar a tener una pérdida de volatilidad alrededor de esta zona del área de atracción, ¿sí? Lo cual es muy bueno. ¿Podemos llegar a generar un nuevo mínimo? Sí, idealmente dentro de las líneas oblicuas y el rectángulo rojo. Y si esto sucede, aumenta la probabilidad de que esta onda es una onda de tipo correctiva que está corrigiendo el movimiento previo anterior. Si esto es así y continuamos viendo datos macroeconómicos robustos como tenemos hasta ahora, entonces tenemos una gran probabilidad de continuar con un mercado alcista. ¿Sí? Por lo tanto, es importante en este punto conectar cuál es la situación macroeconómica y cómo se refleja esto en las gráficas, ¿sí? Por lo tanto, índices están corrigiendo, podemos perder volatilidad, pueden mantenerse dentro de una situación de rango horizontal en este área de atracción para después cambiar y continuar con los movimientos de tipo alcista. Ok, ahí tenemos la parte índices.
¿Qué sucede con divisas? Vamos a maximizar nuevamente. Correlación negativa también muy importante entre lo que es el dólar index y los pares como euro dólar y libra dólar. Lógicamente, dólar index y dólar yen van a tener una correlación positiva. Euro, libra, libra dólar van a tener una correlación negativa. Bastante importante y muy bien reflejada. En lo que es el dólar index ha marcado nuevos máximos con respecto a máximos anteriores, ¿sí? Pero realmente, ¿vamos a seguir viendo nuevos máximos o no? Sabemos que está habiendo un aumento de los tipos de interés, eso en teoría tiene que traer un aumento, una fortaleza del dólar, pero hemos tenido un gran incremento del dólar cuando no se han dado estos incrementos de tipo de interés tan fuertes como el último que tuvimos. Muy probablemente el mercado haya descontado gran parte de estos movimientos. Y si la economía va a seguir funcionando al mismo ritmo que hasta ahora, el dólar se tendría que debilitar a pesar de que los tipos de interés sigan aumentando, ¿sí? Porque es la respuesta que el mercado está esperando. ¿Ok? Por lo tanto, podemos tener las reacciones inversas a las que la teoría suele decir, ¿sí? Si aumentamos tipos de interés, el precio de la divisa tiene que aumentar. Vamos a ir a las gráficas. Vamos a entrar a lo que es este euro dólar. Y el euro, como vemos, también alcanza esta zona de atracción para lo que es un movimiento de 3 ondas iniciado desde este máximo que tenemos en febrero de 2018. Importante tener en cuenta que los mercados suelen moverse en ciclos de 3 movimientos en su mayoría. ¿Ok? No siempre, pero en su mayoría suelen ser 3 movimientos. Y las grandes conexiones entre movimientos se van a dar en estos ciclos de 3. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una primera onda a la baja, una onda correctiva, en este caso alcista, que no llega a establecer un nuevo máximo y se mantiene en una estructura bastante plana. Y después vemos una onda bajista que genera un nuevo mínimo, pero no alcanza a generar un mínimo por debajo del mínimo histórico que tenemos el 2 de enero de 2017, que se encuentra en 1.0340. Sí, hemos estado muy cerca, pero no se llega a establecer ese nuevo mínimo y alcanzamos 1.0348. Estamos en una situación completamente horizontal. ¿Sí? ¿Se puede llegar a generar nuevos mínimos? Sí, sí se puede llegar a generar un nuevo mínimo. Idealmente estamos con pérdida de volatilidad en este momento, ¿ok? Y el precio puede quedar atrapado dentro del atractor, como se está viendo en este momento de forma muy clara. Ha intentado durante 3 semanas romper este nivel y escaparse hacia el alza, pero no ha podido, ¿sí? Los precios se han quedado dentro y están rebotando en esta línea inferior de canal que surge de conectar este patrón de 3 ondas. Por lo tanto, podemos perder volatilidad, los precios pueden seguir moviéndose dentro de este atractor y en uno de estos casos sí podemos llegar a generar un nuevo mínimo. Si eso sucede, podríamos tener una fuerte reacción al alza una vez que el mínimo se establece. Si el mercado nos da esa señal, entonces muy probablemente estemos frente a un mercado alcista que está comenzando. ¿Sí? Hacen falta más datos, hacen falta más estructuras dentro del patrón para entender qué es lo que está sucediendo dentro de esa emoción de los inversores, qué es lo que pasa por esas decisiones que van tomando, pero sí tenemos un primer indicador, indicio de que podemos estar frente a un cambio en la tendencia y en el ciclo de largo plazo. Importante también, estamos entrando en verano y como vemos el ATR eh, en ambos está marcando una disminución en lo que es la volatilidad. Sí, importante eso. Coincide con la entrada en verano. Siguiente gráfica, energía. Vemos correlación positiva entre lo que es crudo y lo que es este gas natural.
Y estamos en un ciclo alcista desde mayo de 2020. Mayo de 2020 fue cuando el crudo marca ese mínimo, mínimo histórico, perdón, vamos acá, en donde se alcanza ese valor tan bajo por barril. Vamos a repasarlo ahora. Ok. Esta es una gráfica interesante. Este análisis tiene unas cuantas semanas. No lo quise actualizar para que vean cómo se va adaptando el movimiento a lo que está esperado, ¿sí? Y entender qué es lo que está sucediendo. Lo que se puede ver en esta gráfica es bastante claro. Tenemos un movimiento al alza y a partir de ahí empezamos a marcar una estructura de tipo correctiva. Mínimo establecido, esto para que lo vean y que recuerden, estamos acá, en 1 céntimo por barril según TradingView. Todavía recuerdo ese día cuando el crudo se hablaba también de valores negativos, se hablaba de una gran crisis sobre el mercado del petróleo y a partir de ahí tuvimos ese cambio importante. Muchos hablan del Bitcoin, pero el crecimiento que ha tenido el crudo en 2 años ha sido también muy grande si tenemos en cuenta que se movió de 1 céntimo al valor, al último máximo que tenemos establecido en 129.42. ¿Sí? Un gran crecimiento, un gran incremento para todos los que han entrado en este mínimo cuando se produjo. Y a partir de ahí, de ese máximo, entramos en un periodo de tipo horizontal. Teníamos una zona, estas zonas son niveles clave, en los cuales se confirma con una mayor probabilidad un mercado alcista o un mercado bajista. Lo que vemos es que no pudo el precio del crudo romper esos niveles y ha rebotado hacia la baja. A nivel macro, vemos que lo que son los inventarios de petróleo crudo han aumentado, ¿sí? Por lo tanto, eso nos está diciendo que la demanda por crudo ha disminuido. También hemos tenido la subida de tipos de interés por parte de la Fed de 75 puntos básicos. También el mercado lo ha recibido muy bien y el precio del crudo ha empezado a retroceder, ¿sí? Según lo que teníamos esperado. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Por el tiempo que está consumiendo, ¿sí? Muy probablemente la corrección ya pertenezca a la de la onda de ciclo más grande y no como la gráfica muestra. La gráfica muestra una corrección a la onda de corto plazo que alcanza el nivel de atracción, rebote al alza y en este momento estamos teniendo nuevamente movimientos bajistas. Si tenemos movimientos rápidos y se genera un mínimo dentro de la zona de atracción y las líneas oblicuas, tenemos que estar atentos a cómo se ejecutan y cómo se dan esos rebotes alrededor de ese área y cómo estamos a nivel macro. Sí, en este momento la parte macro tiene un peso muy importante debido a la incertidumbre que existe y es lo que nos da ciertas pistas de qué es lo que está sucediendo alrededor del mercado. Si esto no es así, entonces vamos a pasar a corregir, perdón por esto, el ciclo de largo plazo. Vamos rápidamente a hacer lo que sería el análisis de este ciclo de largo plazo a nivel de longitud. Ok, estamos hablando de un nivel entre 79,98 y 49,44. ¿Sí? Eso es lo que es con respecto a longitud, si analizamos lo que es el retroceso puro. A nivel de tiempo, vamos a ver un estándar de lo que es la relación temporal y dónde debemos establecer un tiempo posible alrededor del 15 de agosto de este año y como máximo el 8 de mayo del año siguiente. Pero idealmente las correcciones suelen ubicarse entre lo que es la zona del 1.236 al 1.5, dependiendo de cómo se estructura y el tiempo que consume la onda motora, pero estaríamos hablando de entre el 15 de agosto y el 23 de febrero. Sí, podríamos tener una corrección en lo que queda del año para el crudo. Y esto nos daría lugar a alcanzar niveles, correcciones más bajas, ¿sí? Alrededor de, como veíamos antes, alrededor de los $50 por barril. Y si pensamos en el tiempo que nos está dando el análisis temporal, va a consumir
alrededor 6 meses, un poco más de 6 meses, y esto da pie también a una reducción de la inflación y a que decrezca el pánico actual existente a una hiperinflación, ¿sí? A la crisis inflacionaria. Ok, por lo tanto estamos dentro de un ciclo correctivo, muy probablemente el ciclo, en este caso de largo plazo, por el tiempo que ha consumido ya esta estructura correctiva. Muy bien, y por último nos quedan las criptomonedas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el mundo cripto? Se hablaba que el mundo cripto podía utilizarse como cobertura a periodos inflacionarios y muchas cosas más, pero sobre todo se utilizaba como cobertura para crisis inflacionarias. Hoy en día ya se ha descubierto de que no es así, ¿sí? De que las criptomonedas y el Bitcoin también sufren cuando hay pánico general en los mercados. Correlación muy alta de todas las criptomonedas y podríamos decir que el Bitcoin es la que sigue liderando los movimientos en el resto de criptomonedas. He escuchado también mucho de que se está produciendo una burbuja en lo que es el mundo cripto. Es probable, si vemos la cantidad de criptomonedas existentes, la cantidad de empresas alrededor del mundo cripto, es muy grande y no todas van a resultar exitosas, ¿sí? Por lo tanto, algunas de estas startups y demás van a cerrar, van a entrar en quiebra y demás. Pero es algo normal dentro de un proceso que se está dando, ¿sí? Nueva tecnología que va a permitir muchas cosas, por lo tanto tenemos e- e- este crecimiento de empresas que también quieren entrar en el mercado, pero que no todas resultan exitosas. Vamos a ver cómo se desarrolla en este momento el Bitcoin dólar. Muy bien. Si vemos la gráfica logarítmica del Bitcoin y vemos la evolución general, voy a pasar un momento a esa gráfica. Es una gráfica interesante y la suelo mostrar cada vez que se habla del final de las criptomonedas, del Bitcoin y de todo el mundo cripto. Esta es la gráfica histórica logarítmica del Bitcoin. ¿Sí? Completamos con la línea azul la falta de históricos de cotización, pero en general vemos, y esto es lo que puedo percibir, una gran tendencia alcista. Ahora estamos sufriendo una corrección que desde el punto de vista logarítmico tiene dimensiones similares a otras correcciones, como ya ha sufrido, por lo tanto no es nuevo lo que estamos viendo y no significa que la criptomoneda va a desaparecer. Sí, el incremento que ha tenido y cómo ha crecido en los últimos 10 años ha sido excelente, ha sido realmente algo descomunal y es una tecnología que muy probablemente esté para quedarse. Ahora, ¿dónde se encuentra el precio en este momento desde el punto de vista logarítmico? Dentro de lo que se llama el primer gran atractor, que es donde tenemos una gran parte de cotización de los últimos, a- aproximadamente desde lo que es noviembre, diciembre de 2017, ¿sí? Hemos salido de esa zona y estamos hoy allí. ¿Sí? Ha roto la cotización de este canal que habíamos marcado, pero muy probablemente si redibujamos y adaptamos el canal nuevamente a lo que está sucediendo, ahora vemos que estaríamos dentro de esta zona de soporte con menor inclinación, ¿sí? Cambiando la inclinación de lo que es la secuencia. Pero lo que vemos es perfectamente normal, es un comportamiento normal dentro de lo que es Bitcoin. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la gráfica no logarítmica. Similar a lo que vimos en otros instrumentos, estamos perdiendo volatilidad en los movimientos. La incertidumbre también hace que muchos intervinientes en el mercado den un paso fuera y prefieran esperar. Desde el máximo tenemos un total, en este caso, de 3 ondas, donde la tercera onda encuentra una primera zona objetivo muy bien definida alrededor del primer atractor, ¿sí? Primer rectángulo rojo, muy bien. La forma en la cual se está conectando y está reaccionando la cotización a los atractores es muy buena.
Si vemos la primera corrección a la onda motora, en este caso que es bajista, reacciona perfectamente dentro del atractor azul, ¿sí? Que era el atractor para la corrección, dentro de la zona de tiempo ideal, que es la que se ve en el pequeño rectángulo azul. De ahí tenemos el rebote a la baja y tenemos una primera reacción, perdón, alrededor del primer rectángulo rojo. No tenemos el mercado alcista esperado, ¿sí? No hay ese rebote, pero tenemos caída y nuevamente rebotamos alrededor del segundo atractor, que ya sería el que se ubica dentro de la zona de corrección anterior, que está dentro de los 13.000 a 3.000, $4.000 por Bitcoin. Sí, pero en este momento hemos alcanzado una zona buena. Existe pérdida de volatilidad y los precios han sido rechazados desde ese nivel de atracción. Lo mismo, tenemos este índice o indicios de cambio. En este momento no tenemos índices de cambio en la tendencia, pero sí una ralentización en los movimientos. ¿Qué es un primer paso? Una caída de volatilidad, nuevamente el mercado se normaliza, se tranquiliza frente a estos cambios tan fuertes que hemos tenido. El nivel de corrección, como veíamos en la gráfica logarítmica, ha alcanzado características similares ya a otras correcciones sufridas en el pasado. Por lo tanto, tendríamos que ver una consolidación del Bitcoin alrededor de estos niveles para después de ahí sí iniciar o bien una corrección al ciclo anterior o bien un nuevo mercado alcista. ¿Sí? Eso es algo que vamos a definir un poco más adelante con los primeros movimientos. Pero todo indicaría, como vimos en el pasado y en esa gráfica logarítmica, que la corrección podría estar finalizada o llegando a finalización para dar lugar a nuevos máximos. Muy bien, con eso tenemos finalizado el webinario del día de hoy. Cualquier duda, pregunta que tengan, saben que la pueden hacer a info@thefinancialforecast.com. Y para aquellos que quieran ver un poco más y analizar gráficas o resolver preguntas, dudas puntuales, pueden reservar 20 minutos conmigo y vamos a intentar poner duda a todas esas preguntas. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero verlos próximamente en un nuevo webinario. Hasta luego.